Vamos a introducirnos en la temática del encuentro con la exposición del licenciado Gonzalo de León, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, quien hablará sobre las nuevas formas de producción y generación de negocios. Le damos un aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que están acá presentes esta mañana en este lugar fantástico, con una música muy buena al comienzo, debo decir, que nos ha despertado a todos. Siempre hay música muy tranquila en estos tipos de actividades. Hoy bien nos despertó, funcionó como un buen café. Quiero contarles antes de arrancar que, bueno, el seminario, como ustedes saben, apunta hacia nuevas formas de producción, de esos negocios, apunta hacia el futuro. Yo tengo un amigo, economista como yo, que se dedicó a la historia, y alguna vez me dijo: me dediqué a la historia por cobardía frente al presente. Yo quiero ser un poco más cobarde que mi amigo y decir: ustedes me piden que hable del futuro, no del presente. Así que estamos en un pequeño problema. Pero bueno, ya que estoy acá, trataremos de salir adelante. Posiblemente no les voy a dar una conclusión sobre el futuro, no voy a describir un futuro que desconozco y que me da un poco de miedo, de susto, como posiblemente a todos cuando pensamos qué es lo que va a venir en este mundo tan convulsionado en el que estamos, pero que también me genera curiosidad. Digo, no les voy a dar una certeza sobre el futuro, pero sí voy a compartir con ustedes quizás algunas preguntas o interrogantes, abriendo la puerta para los que me van a suceder el uso de la palabra, ellos sí puedan quizás darnos alguna claridad mayor a la que yo pueda ofrecerles. Bueno, estamos en estos meses de salida de la pandemia, en estos meses, después de unos años tan duros que vivimos, duros desde lo humano, desde luego, ¿no? La primera cosa que tenemos que decir de la pandemia fue que hubo muchísimas pérdidas para todos, ¿no? Todos tuvimos seguramente algún familiar, algún amigo que lamentablemente perdió la vida en estos meses o que pasó momentos delicados de salud, incluso algunos de los que estamos acá presentes. Pero en los últimos meses, y yo estaba diciendo, bueno, una complicación desde la salud y también desde lo económico, ¿no? Tantas empresas que cerraron, tantos empleos que se perdieron. En los últimos meses se observó una recuperación marcada de los niveles de actividad económica, como muestran los indicadores oficiales que podemos tener de organismos como a nivel nacional el INDEC o el Ministerio de Trabajo, o incluso organismos nacionales, como puede ser de la Dirección de Estadística de la Ciudad. También lo muestran estadísticas privadas. Nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la entidad que estoy representando, tenemos algunas mediciones, como ser de locales inactivos, y vemos que hay una reducción de estos locales inactivos, que hay más ocupación de locales comerciales. O sea, observamos una mejora en el nivel de actividad en los últimos meses. Esto desde luego no implica desconocer que hay muchos problemas en la economía argentina. No hace falta que les cuente que tenemos algo llamado inflación, que nos está arañando el 100% anual y que nos complica la vida a todos. No hace falta que les cuente que hay niveles muy elevados de pobreza, ¿no? Que comprometen particularmente el futuro, porque a nivel infantil es aún más grave que a nivel general. Entonces tenemos un montón de problemas, pero en los últimos meses se observó una recuperación, ¿no? El desafío básicamente pasa por ver cómo logramos que esta recuperación de alguna manera se sostenga en el tiempo y no sea solo un rebote, sino que sea un crecimiento sostenido. Y esto creo que por un lado implica acciones a nivel macroeconómico, ¿no? Implica esta inflación que les comentaba recién, de alguna manera resolverla, estas dificultades estructurales de muchos para insertarse en el mercado laboral y conseguir un empleo que les permita mantenerse, es un tema que hay que atender. Temas posiblemente macroeconómicos, podemos decir, de algún modo nos exceden. Pero también hay muchas cuestiones, lo que los economistas diríamos a nivel micro, un poco más bajado a tierra, a nivel de sectores, en las que podemos actuar. Entonces, actividades como estas que nos llevan a pensar un poco esas cuestiones sectoriales, creo que cobran especial valor. Decíamos, nuevas formas de producir, nuevas formas de generar empleo, de crear valor. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la pandemia, por un lado, trajo cambios, pero por otro lado hay cosas que permanecen. En esta salida de la pandemia nos podemos preguntar, bueno, ¿qué cosas nuevas surgieron y vinieron para quedarse? ¿O qué cosas de antes están rebotando, están recuperando su lugar, ¿no? Creo que hay un mix de ambas cosas. Por ejemplo,
vemos que hay cosas que estaban latentes tras la pandemia y que ahora están queremos volver a hacer lo que no pudimos hacer, ¿no? Lo vemos en los locales gastronómicos muchas veces llenos, o lo vemos en este boom de recitales o de actividades presenciales que están copando nuestra atención. Pero también vemos que hay cambios que vinieron, que ya quizás estaban incipientes desde antes de la pandemia, pero que cobraron fuerza. El comercio electrónico como una de las cosas más evidentes, pero no solo el comercio electrónico, ¿no? La educación a distancia, las otras formas de trabajar, es el hecho de tener una computadora en el living de la casa y uno poder proyectarse a cualquier lugar del mundo para trabajar, las maneras más colaborativas de trabajo, ¿no? Cada uno está en su lado y puede interactuar con el otro a través de distintas plataformas, son uno de los cambios que tenemos. Nos puede preguntarse, bueno, esto es circunstancialmente por la salida de la pandemia, son cosas que llegaron para quedarse, estos cambios, bueno, son todas preguntas que de algún modo están abiertas, ¿no? Esta convivencia entre lo híbrido, lo digital. Uno puede decir, bueno, hay cosas que el otro día estaba pensando sobre esto y bueno, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Hubo un momento por ahí decíamos, bueno, tenemos la prensa escrita, la prensa gráfica, después surgió la radio, después la televisión y fueron conviviendo las nuevas modalidades. Entonces quizás lo que vayamos es a una convivencia de distintas formas de trabajar y no que una reemplaza a la otra, sino que se van surgiendo nuevas modalidades que aplican en distintos grados en los distintos sectores, ¿no? Yo, además de ser economista, soy docente universitario de economía y bueno, comparto una situación que me pasó. Profesor bastante tradicional, les digo de tiza y pizarrón, porque en la universidad donde estaba dando clases no tenía tiza y pizarrón, pero sí tenía pizarra y fibrón, así que bueno, hasta marzo de 2020 la pizarra y el fibrón era mi manera de dar clase, y hasta que la tercera semana de clase de marzo de 2020 nos dijeron, bueno, el lunes y martes no hay clase, el miércoles arrancamos por Zoom. Bueno, Zoom, ¿qué es el Zoom? Zoom es acercar, hay una plataforma que se llama Zoom, buenísimo, me cuentan, bueno, por suerte todavía estaba con presencialidad en la oficina, así que algún compañero de la oficina me ayudó a entender lo que era el Zoom, cómo se usaba eso. Y así pasamos 1 año y medio dando clase por Zoom, ¿no? Me tuve que reconvertir rápidamente a esta nueva modalidad. Estuvimos hasta mediados de 2021 de esta forma, y a mediados de 2021, en agosto, conforme las condiciones sanitarias, que fue autorizando las autoridades y lo que la universidad dispuso, se empezó a volver a la presencialidad. Había una gran demanda de los estudiantes por volver a la presencialidad o por tener algún tipo de presencialidad. Había chicos que habían cursado todo su tiempo en la virtualidad. Querían volver a encontrarse, o querían encontrarse con sus compañeros que eran cuadraditos en las pantallas del Zoom o con sus docentes. Querían estar presencialmente en la universidad. Bueno, inicialmente era con cupo de 1/3, después la mitad. Bueno, había una gran demanda por poder volver. Se fue volviendo paulatinamente hasta marzo de este año, que ya arrancamos plenamente, ya sin Zoom, todos presenciales. Estábamos todos aparentemente felices en la presencialidad. La semana pasada, la universidad autorizó, por una circunstancia puntual, que durante 2 semanas se dieran clases híbridas. Es decir, el que quería podía estar en la universidad, el docente estaba en la universidad, yo estaba en la universidad, transmitiendo por Zoom. El que no quería o no podía, o por algún motivo no estaba en la universidad, podía tomar la clase por Zoom desde su casa, o bien ver el video después que se grababa. Yo tengo un curso de aproximadamente 60 alumnos. El viernes tuve 2 presentes, 2 alumnas, 2 mujeres. Un montón conectados por Zoom, otro montón vieron el video después, pero presentes había 2. Entonces, por un lado queríamos mucho la presencialidad, pero por otro lado también queremos la virtualidad. Entonces, como les decía, me parece que no es una cuestión de una cosa o la otra, sino es una convivencia. Y si se quiere, lo más loco de todo esto es que esta cuestión híbrida que autorizó la universidad por 2 semanas estuvo motivado porque en la zona de la universidad había un operativo policial que dificultaba la llegada, operativo policial motivado por los recitales de Coldplay. O sea, motivado por el exponente más claro de la vuelta a la presencialidad, que son los recitales masivos. Entonces, una cuestión de contrastes que hay entre lo virtual, lo presencial, entre lo físico y lo digital, que creo que llegó para quedarse, y no es una cosa o la otra, sino la convivencia entre lo nuevo y lo viejo que van interactuando. Ya casi para ir cerrando esto, me pregunto qué rol le cabe a la política pública en todo esto, ¿no? Tenemos cómo lidiar con esto de la política pública. Obviamente
las decisiones de política pública corresponden a los gobernantes, a los que fueron elegidos para eso, pero creo que para que las políticas públicas sean diseñadas de una manera adecuada y sean implementadas de una manera adecuada, es muy valioso el diálogo con los distintos sectores que tienen que ver, particularmente cuando lo que estamos lidiando es muy nuevo, es bastante complejo, entonces tiene muchas aristas que tratar, ¿no? Se le atribuye a Hipócrates algo así, una máxima que dice algo así como lo primero es no hacer daño, ¿no? Particularmente llevado a la medicina, pero creo que también aplica a las políticas públicas. Por empezar, tratemos de que no complicar innecesariamente la vida de la actividad privada. Obviamente se implica no poner regulaciones, hay cosas que tienen que ser reguladas, hay intereses que chocan y de alguna manera hay que gestionarlos, pero bueno, en primer lugar, cuando diseñamos la política pública, tratar de no interferir en lo que no hace falta, no poner trabas innecesarias, pero más allá de esto, apelar siempre al diálogo entre los distintos sectores para que la política que se diseñe y cuando se tenga que implementar, que se implemente, sea de la manera más satisfactoria posible. Por eso, válido estos encuentros interesantes, que vamos a escuchar distintas voces y también que tienen espacios de esos cortes para el café, no solamente comer una rica media luna o compartir un rico café, sino también hacer estos lazos informales que muchas veces son muy valiosos, ¿no? Un intercambio de una tarjeta o un celular o un código QR, como sea que uno se vincula y tiene lazos con pares de otras instituciones, de otras organizaciones que sirven para el objetivo último, ¿no? De construir una ciudad mejor, un país mejor, algún lugar mejor para que estemos todos pasando unas vidas un poquito mejores que las que quizás tuvimos en años tan difíciles. Sin más, les agradezco la atención y bueno, les deseo que disfruten de esta mañana y de toda la tarde que tienen actividades. Gracias.